Bueno, pues seguimos otra vez aquí con el tema del chatbot. En este vídeo lo que vamos a ver va a ser cómo vamos a implementar la interacción entre nuestro chatbot y nosotros mismos, ¿vale? Entonces, para ello vamos a implementar un bucle que va a estar siempre constantemente ejecutándose y nos va a estar y nos va a estar preguntando constantemente cosas, ¿no? Y generando frases. Entonces, para finalizar el bucle, lo que voy a hacer es explorar la entrada del usuario. El usuario empezar a escribir cositas. Bueno, pues cuando el usuario escriba la palabra adiós, en ese momento el chatbot, digamos, deja de funcionar. O sea, se acaba nuestro bucle, fin del bucle y se acabó, ¿vale? Pero además he implementado una pequeña cosilla, y es que bueno, cuando el chatbot dé una respuesta que no venga a cuento, falsa, absurda, le voy a decir o le voy a enseñar al chatbot cuál tendría que ser la respuesta correcta ante bueno, la frase que yo le haya dicho previamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso cómo lo hago? Pues eso lo hago primero definiendo una frase que he llamado disparate. Es decir, cuando yo escriba esa frase disparate, que es se te ha ido la pinza, por ejemplo, o te has equivocado, podría ser ahí esa frase, o algo por el estilo, o te has vuelto a equivocar, o se te ha vuelto a ir la pinza, o cosas por ese estilo, pues en ese caso el algoritmo lo que va a hacer es mostrarme este mensaje, de decir qué debería de haber dicho, yo le digo qué es lo que tendría que haber dicho, y a continuación lo que hace es entrenarse el sistema con ¿qué? Con la frase que yo le había dicho, y hace la correspondencia de la frase que yo le había dicho, ante la cual me había dado una respuesta incorrecta. Pues bueno, pues esa frase que yo le había dicho inicialmente, lo que hace es mapearla, hacerla corresponder con la respuesta adecuada que yo le acabo de enseñar. Entonces, cuando eso ocurre, ha hecho el entrenamiento con este comando, pues lo que hace es mostrar este mensaje. Bien, y esto se repite así indefinidamente. ¿Qué pasa? Que claro, yo no tengo por qué escribir exactamente la frase se te ha ido la pinza. Puedo haber dicho se te ha vuelto a ir la pinza, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, la reacción del sistema debe de seguir siendo la misma. Es decir, tiene que volver a decirme qué debería haber dicho, y cuando haya aprendido algo, pues decir, bueno, he aprendido que cuando entonces debo decir Entonces, claro, lo que tengo que hacer es comparar mi entrada con esta frase, digamos, que he metido como detección de un disparate, ¿no? La que yo lo voy a meter, ¿no? Pero claro, tengo que compararla. Entonces lo que hago es definir lo que se llama una distancia, que al fin y al cabo es un nivel de similitud entre la frase que yo le meto y la frase que yo he puesto como frase de disparo, ¿no? Es decir, oye, cuando el usuario meta esto es que estoy diciendo aquí un disparate. Bueno, pues lo que hago es comparar esas dos frases, y lo que hago es que cuando esa comparación sea mayor que 0,1, digo 0,5, pues en ese caso considero que lo que ha escrito el usuario es muy parecido a esto de aquí, ¿vale? O sea, eso es lo que estoy haciendo en definitiva en esta línea. Entonces, para comparar frases y decir cuán parecidas son las frases, usamos esta distancia, la distancia Levenshtein, pero hay más, ¿eh? Ahí está la Syncset Distance, luego se puede hacer también la Jacquard Similarity, luego se puede hacer también una comparación emocional. Sí, se pueden comparar emociones, porque las palabras en el chatbot tienen un valor emocional asociado, y entonces se pueden hacer comparaciones de no solo lo que estoy diciendo, sino digamos qué nivel emocional tiene lo que estoy diciendo, y en función de eso también podemos tomar decisiones. Bueno, nosotros hemos cogido simplemente esta distancia, la Levenshtein Distance, para comparar lo que yo le voy a ir metiendo con esta frase de referencia, ¿vale? Que es la frase que vamos a usar para decir al sistema, oye, te has equivocado. Bueno, pues vamos a coger y vamos a ejecutar esto, dándole aquí. Veréis que a diferencia de las LSTMs, bueno, esto funciona muy rapidito, y
¿Veis? Ya ha aprendido. Y entonces lo que ha aprendido, veis aquí dos list trainer, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues son estos de aquí. El primero, el correspondiente al que el Chatterbot ya trae por defecto, una base de datos con cosas en español. Y luego, pues, la que nosotros le habíamos metido aquí. A ver si encuentro estas frases de aquí, ¿vale? Entonces ha aprendido esas dos cosas. Bien. Entonces, una vez que he aprendido esas dos cosas, ya podemos empezar a meterle preguntas, hacerle preguntas al sistema. Entonces le vamos a coger y le vamos a decir: hola. Simplemente un hola, a ver qué responde. Saludos. Bueno, no es que tampoco sea muy efusivo, pero bueno. Fijaos que este saludos no está en esta base de aquí, en esta base de datos, en este fichero que yo le he metido. Este saludos lo ha cogido de esta base de datos que ha cargado. Entonces, bueno, está bien. Oye, hola, saludos. ¿Qué más le podemos preguntar? ¿Cómo te llamas? Bit. Fijaos que esta frase está no en la base de datos del chatbot que trae por defecto, sino en la base de datos o en el fichero que yo le he metido aquí. ¿Ves? ¿Cómo te llamas? Bit. Fijaos, ¿eh? Entonces, mezclando las bases de datos estas que trae por defecto y las que yo pueda ir generando de diferentes temáticas, yo puedo imaginaos, yo puedo hacer una conversación sobre el tiempo y meter aquí un chorro de respuestas y de preguntas típicas sobre el tiempo, otra típica sobre películas, otra sobre lo que sea, ¿no? Entonces, esto es muy útil. Y se pueden hacer cosas muy chulas, ¿no? Y además muy fácil, de una forma muy, muy fácil. Vamos a meterle algo, a seguir hablando con él hasta que cometa un disparate para que veáis lo que os he estado comentando antes de que es capaz de ir aprendiendo cosas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Bit. Curioso nombre. A ver, curioso nombre. Ay, los espacios. Ya está, curioso Bit. O sea, me responde otra vez con Bit. Y le digo, se te ha ido la pinza. Se te ha ido la pinza. Y me dice, ¿qué debería de haber dicho? Ahí está ejecutando ya lo que estaba diciendo antes, ¿no? O sea, va a empezar a aprender. Dice, ¿qué debería de haber dicho? ¿Cuándo qué? Cuando yo le he metido curioso nombre. Es decir, cuando yo le escribo curioso nombre, no me puede responder bit. Tiene que decir otra cosa, ¿de acuerdo? Pues entonces, ¿qué debería haber dicho? Pues deberías de haber dicho, cuando has dicho curioso nombre, deberías de haber dicho, sí, es que soy un robot. Ha aprendido y dice, he aprendido que cuando digas curioso nombre, debo decir, sí, es que soy un robot. Luego dice, bien, ¿y a ti? Pues bien. No sé, por poner algo. Me alegro. Pues vale. Cuéntame algo. Ay, vamos a poner... Vamos a quitar los acentos. Cuéntame algo. Gracias. Mal. Se te ha vuelto a ir la pinza. Fijaos, voy a escribir se te ha vuelto a ir la pinza. Que no es exactamente la palabra que yo he dicho que tiene que detectar. La frase que tiene que detectar. La frase que tenía que detectar exactamente es se te ha ido la pinza. Y yo lo que he dicho es se te ha vuelto a ir la pinza. Entonces, si la distancia esta de comparación, que es esta de aquí, ¿dónde tengo aquí? La Levenshtein Distance. O sea, si esta distancia de comparación entre esta frase de aquí y la que yo le acabo de meter resulta que es mayor de 0,5, entonces el sistema considera que prácticamente le estoy diciendo lo mismo. Y entonces va a coger y me va a volver a preguntar, ¿qué debería de haber dicho? Pues vamos a ver si está listo como para darse cuenta. Se ha dado cuenta. O sea, se ha dado cuenta de que el se te ha vuelto a ir la pinza y el se te ha ido la pinza prácticamente son la misma cosa. Perfecto. Guay, ¿no? Guay. Entonces dice, ¿qué debería de haber dicho? ¿Ante qué? Ante el cuéntame algo. Pues podrías haber dicho, pues no tengo nada que contarte.
no tengo mucho que contarte. Punto. Mi vida es un poco aburrida. Y dice, he aprendido que cuando digas cuéntame algo, debo responder no tengo mucho que contarte, mi vida es un poco aburrida. Muy bien. Y ahora dice él sigue. La vida es la condición que distingue a organismos a partir de la materia inorgánica, incluyendo la capacidad de crecimiento, la reproducción y el cambio continuo. Estas son frases, evidentemente, que tienes en la base, que tienen la base de datos y las vas soltando. Entonces, pues ahora podríamos volver a decir, se te ha vuelto a ir la pinza. ¿Vale? Cosas así. Entonces le podría decir, no. Cuando digas no sé qué, tienes que aprender tal cosa, ¿no? Bueno, en definitiva. Os dejo que juguéis con este algoritmo y que lo mejoréis vosotros, ¿no? Veis que es muy facilito, ¿eh? Es muy fácil de hacer que aprenda cosas nuevas, es muy fácil de hacer bueno, pueda aprender conversaciones sobre determinados temas. Simplemente lo único que hacer es coger, irse a un fichero, escribir preguntas y respuestas típicas. Y aquí es donde yo quiero enlazar con el vídeo que saqué en su día sobre el robot Sofía, que, bueno, os recomiendo que lo volváis a ver, porque yo soy un antifan del robot Sofía. ¿Por qué? Porque después de este vídeo habréis comprendido que no tiene demasiado mérito. Basta con tener tropecientos mil ficheros con tropecientas mil respuestas y tropecientas mil preguntas, y es fácil tener una conversación así, de esa forma, ¿no? ¿Es eso inteligente? No. ¿Lo que acabamos de ver aquí nosotros es inteligencia? No. ¿De acuerdo? Es simplemente una consecuencia de usar adecuadamente una base de datos y de usar, pues, todo lo que son los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Porque este chatbot internamente usa las librerías estas de NLTK, de Python, ¿no? De hecho, tengo aquí puesto el comentario, y es que cuando cojáis y vayáis a ejecutar este algoritmo, debéis de coger y al principio descomentar estas líneas para que se instalen todos estos paquetes y demás. Entonces, una vez que se han instalado, lo descomentáis, o sea, volvéis a comentar, mejor dicho, estas líneas, y ya pues todo funciona correctamente y demás. Pero si no, lo que vais a tener son que os van a salir errores, ¿eh? Y es porque se necesitan, pues, todas estas cosillas de aquí, los stop words, que son los puntos, las comas, etcétera. En fin, una serie de historias que ya veremos cuando nos metamos más a fondo en la librería esta de la NLTK y en el procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, yo espero que os haya gustado. Espero que con esto, con este tipo de chatbot usando esta base de datos, bueno, este objeto basado en bases de datos y en NLTK, y el vídeo que vimos sobre el LSTM, podáis empezar ya a construir vosotros vuestros propios chatbots y vuestros sistemas, en fin, que puedan empezar a ser divertidos, interesantes y tal. De todas maneras, insisto, nos queda todavía por hablar sobre la NLTK, sobre la librería esta, y sobre el procesamiento del lenguaje natural. Ya cuando hayamos visto todo eso, ya empezamos a hacer cosas chulas. Os recuerdo que hasta este momento hemos visto conversores de voz a texto y conversores de texto a voz. Es decir, si combinamos esas dos tecnologías con esto, ya podríamos empezar a tener una conversación. Es simplemente coger las frases. O sea, por ejemplo, si cogemos nuestro conversor voz a texto, que vimos en el vídeo que, bueno, deberíais de ver por aquí en algún enlace y demás, que, bueno, que os recomiendo que lo veáis. Si cogemos ese código, entonces, y lo conectamos con este, es decir, nosotros empezamos a hablar y cogemos las frases que el conversor de voz a texto va generando, y se las pasamos aquí, a este algoritmo, pues el algoritmo me va a responder con una frase. Esa frase, si yo luego la cojo y la paso al conversor de texto a voz, voy a tener que el ordenador va a empezar a hablar conmigo.
Sí, otra cosa es que diga disparates o que no los diga, o que no lo entienda, ¿no? Bueno, pero para eso estás tú. Es decir, tú se te pones a hablar todos los días, empiezas a preguntarle cosas, pam, 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 mejoras este chatbot que hemos hecho aquí, que es un poco patatero, y veréis que al final pues puede resultar bastante divertido el chatbot, ¿eh? Porque lo que os sucederá es que el chatbot terminará aprendiendo las expresiones que vosotros normalmente usáis, ¿no? Y además es algo muy curioso porque cada persona tiene un conjunto de expresiones típicas, unas formas típicas de expresarse y demás, ¿no? Y unas palabras también típicas. Entonces todas esas palabras las va a ir aprendiendo el chatbot, todas esas expresiones las va a ir aprendiendo el chatbot, y empezáis a notar que un día el chatbot empieza a responderte como tú normalmente lo haces, ¿no? Con tus giros, con tus chistes, con tus bromas, porque él las habrá ido aprendiendo. Pero esto, volvemos al mismo de siempre, convierte a tu chatbot y a tu robot en un robot o en un chatbot inteligente. No, porque no sabe lo que está diciendo. Insisto. Más adelante veremos cómo combinando el procesamiento del lenguaje natural y redes neuronales que capten pues las emociones, como también hemos estado viendo, que capten las estructuras profundas de una gramática y demás, en base pues bueno a lo que sería simplemente una conversación de audio y tal. No es que tengamos inteligencia, pero ya empieza a parecerse algo más a algo inteligente. ¿Por qué? Porque no hay nada programado. Yo siempre digo que para que haya inteligencia el sistema debe ser capaz de sorprendernos con algo, aunque sea para mal, es decir, aunque sea equivocándose, pero si no está programado por ninguna parte y es capaz de dar una respuesta medianamente adecuada o terminar aprendiendo a dar una respuesta medianamente adecuada, pues eso ya empieza, digamos, a dar un cierto tufillo a inteligencia, ¿vale? Muy básica, pero bueno, inteligencia. Esto no es inteligencia de ninguna de las maneras. Estos son bases de datos y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, que nos vemos en los próximos vídeos y que espero que os haya gustado. Venga, hasta prontito, no os vayáis muy lejos. Chao.